nuevamente estamos para explicarles una nueva herramienta. Vamos a mirar lo que es la medida de tendencia central, precisamente la media, utilizando una tabla de frecuencia por intervalos. Para ganar un poco de tiempo y poder hacer el ejercicio, me tuve el atrevimiento de hacer este resumen. ¿Qué vamos a mirar aquí? Estamos analizando el tiempo en minutos que se demora las personas, una persona específicamente, para realizar una actividad, cualquier actividad. Recogimos información, entonces cuánto se demoró, voy a otra persona, cuánto se demoró y así sucesivamente, tengo mi tabla de registro y lo que hago es trabajarla en una tabla de frecuencia por intervalos. Una vez que pude agrupar la información por intervalos, vemos que ese número de registros se agruparon en 5 intervalos, donde tenemos el límite inferior, que es el valor mínimo que se demoró una persona para hacer la actividad, y en el primer intervalo tengo un valor superior, que es lo que pudo haberse demorado máximo esa persona, ¿sí? Porque vamos a analizar varias personas. En total tenemos datos de un valor mínimo de 1.5 minutos hasta 6.5 minutos. ¿Sí? Luego tenemos una columna para poder entender lo que vamos a hacer, Y sub K, que en algunos documentos se le dice MK, ¿cierto? O MC, que me está indicando que se llama marca de clase. Y como ya hemos visto en algunos otros ejercicios, una marca de clase viene siendo el promedio de cada intervalo de clase, que es calcular 1.5 más 2.5 de 2, que me da 2. Eso tiene una distancia, una amplitud de cada intervalo de un minuto, que viene siendo aquí en cada marca de clase, el primer intervalo, en primera marca de clase 2 minutos, luego el promedio 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos y 6 minutos. Son promedios de cada intervalo de clase. Y como ya conocemos, tenemos la frecuencia absoluta, que viene siendo NK minúscula, la frecuencia absoluta acumulada, que viene NK mayúscula. Entonces ya tenemos mi información recogida, resumida en esta tabla por intervalos. Para calcular el promedio, llamemos Y media K, ¿cierto? También llamado promedio, ¿sí? Promedio, ¿a qué es igual? Es igual a la sumatoria, el mismo símbolo que hemos hablado antes, desde K igual a 1, hasta M, digamos M, porque M son el número de intervalos que tengo agrupados, mi información, ¿de quién? De ese promedio de la marca de clase, ese valor de la marca de clase, digamos, por su frecuencia absoluta, ¿sí? Y todo esto lo vamos a dividir sobre el total de todos los datos. ¿Sí? En otras palabras, vamos a coger cada promedio intervalo de clase, lo multiplicamos por su frecuencia absoluta. En este caso, 2 por 3 me da 6, 3 por 12 me da 36, 4 por 27 me da 108, 5 por 5, 25 y 6 por 3, 18. El símbolo me dice súmelos, entonces yo voy a sumar 6 más 36 más 108 más 25 más 18, que me da 193. Y ese resultado lo tengo que dividir sobre el total de los datos, que vienen siendo 50. ¿Qué son estos 50? Ese 50 es el número de personas que se analizaron, cuánto tiempo se demoraban realizando una actividad. Entonces, 193 dividido 50, 3.86. Listo, ese es el valor. Es el promedio que una persona se demora para hacer una actividad, si lo fuéramos a decir así a grosso modo. Para interpretación, lo que yo digo es, de esas 50 personas que se analizaron, ¿sí? Encontramos que para realizar una actividad se demoran en promedio 3.86 minutos. Listo. Cuando vamos a calcular la mediana, ¿sí? La mediana tiene otra fórmula, ya la voy a explicar, un momentico por favor. Coloquemos por aquí mi media de esta variable, va a ser 3.86 minutos. Listo. Vamos a calcular entonces la mediana. La mediana, cuando son valores por intervalos, debemos tener en cuenta lo primero.
calculamos cuánto es la mitad de los datos. ¿Sí? Que la mitad de los datos, tengo 50, dividido 2, da 25. Aquí no sabemos si es par o impar, simplemente colocamos el valor, cuántos datos tengo, sea par o impar, entonces me dice 50 dividido 2, ¿cierto? Me da 25. Listo. Este 25 es el registro número 25, donde va a estar la mitad de mis datos. Recuerde que es una vez que los tengo organizados de menor a mayor. ¿Se busca en dónde? Se busca en la frecuencia absoluta acumulada de orden K. Como quien dice, 25 en la frecuencia absoluta acumulada lo contiene ¿quién? El 42. Lo contiene el 42. Entonces yo aquí tengo que aquí está el valor 25. ¿Para qué? Para aplicar la siguiente fórmula. Mi mediana tiene las siguientes condiciones. Límite inferior del intervalo K. Este intervalo K, lo voy a poner en un circulito, es donde se encuentra este registro, 25. Le voy a sumar la amplitud. ¿Qué es la amplitud? La amplitud es la distancia que hay entre el valor inferior y el valor superior, o sea, el límite inferior y el límite superior de cualquier intervalo. Si estamos en el tercero, que siempre va a ser una constante, ¿cierto? Y a su vez se va a multiplicar por n medios. N medios porque estamos buscando la mediana, ¿sí? Menos la frecuencia absoluta acumulada de orden K menos 1, que es donde estamos trabajando, NK. En este ejemplo, 25 se encuentra acá. ¿Cuál es el valor de K? Es 3. O sea que 3 es en este caso, aquí tenemos el 3. 3 menos 1 sería frecuencia absoluta acumulada de orden 2. Ahorita la reemplazamos. Y lo vamos a dividir sobre la frecuencia absoluta de orden K, o sea, en el mismo intervalo en que estamos en estos momentos ubicados. Entonces, repito, n medios, 25, se busca en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Quién lo contiene? El 42 contiene el 25, yo sé que voy a trabajar en el intervalo 3, NK3. ¿Sí? Ahí es donde me voy a ubicar. ¿Cuál es el límite inferior? Entonces vamos a reemplazar. Para calcular mi mediana, el límite inferior va a ser el siguiente. 3.5, ¿sí? Le vamos a sumar la amplitud. La amplitud en este caso es 1. Si quiere pongámoslo, si quieren no dejar de colocarlo, porque 1 no es cualquier valor multiplicado por 1 sigue siendo el mismo valor. Y vamos a reemplazar, vamos a borrar un poquito acá para no afectar mis cálculos, que no se vean muy buscados, y decimos n medio, entonces 50 dividido 2 da 25. Para mayor seguridad y evitar errores en las operaciones con una calculadora o directamente 25 menos, abrimos un paréntesis, perdón, de 25 menos, nk menos 1. Nk menos 1 es, estoy en la posición K3, menos 1 es N2. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada de orden 2? 15. Entonces le resto 15. Cierro paréntesis, perdón, yo borro este acá. Y lo dividimos sobre mi frecuencia absoluta de orden K. Orden K, ¿cuál K estoy trabajando? K3. Frecuencia absoluta de orden K, vengo y lo busco. De orden 3 es este valor. 27. Y lo dividimos sobre 27. Para hacer la operación matemática, y de pronto algunos se pueden equivocar, ¿sí? Y es muy normal. Recuerden, operadores matemáticos, que primero tenemos que tener en cuenta la multiplicación. No cometan el error de 3.5 le suman 1. Primero se debe hacer la operación. Y la calculadora lo hace si usted sabe, digamos, utilizar los símbolos, paréntesis, paréntesis, para poder que él tenga en cuenta que vas a hacerlo primero. Cuando él hace este cálculo, normalmente, si no estoy muy mal
me va a dar 3.87. Muy parecido al anterior, que fue 3.86. Este es mi promedio utilizando la mediana. Entonces podemos decir que el 50%, ¿de quién? De esas 50 personas que se analizaron, se demoran para hacer una actividad en promedio 3.87 minutos. Eso es lo que se me demora una persona en promedio para hacer una actividad. Muy bien. A continuación ya vamos a mirar el cálculo de la moda con la tabla de frecuencia por intervalos. La fórmula de la moda, como ya sabemos nosotros, primero que todo que la moda saque el valor que más se repite. ¿Sí? Uno diría, bueno, el que más repite es 27, pero sabemos que debe estar por estos lados, entre 3,5 y 4,5. Como los datos están por intervalo, entonces hay una fórmula que me dice que la moda es igual a límite inferior del intervalo K, en donde se encuentra la mayor frecuencia absoluta, más la amplitud que multiplica, aquí vamos a utilizar todo lo que tenga que ver con frecuencias absolutas. ¿Quién? Primero, la mayor frecuencia absoluta, voy a colocar aquí mayor para que no se nos olvide, mayor frecuencia absoluta, ¿sí? Menos la frecuencia absoluta anterior donde está la mayor frecuencia absoluta, o sea, la anterior. Si esta es mi mayor frecuencia absoluta, la anterior va a ser 12. Y lo vamos a dividir sobre 2 veces la mayor frecuencia absoluta, le vamos a restar la absoluta anterior y le vamos a restar la absoluta posterior, ¿sí? O sea, la que le sigue. En otras palabras, esta es la mayor frecuencia absoluta, la anterior y la que le sigue, ¿sí? Vamos a tener en cuenta eso. Entonces vamos a reemplazar. Moda. Sabemos que mi mayor frecuencia absoluta, como lo habíamos visto en el ejercicio, ¿cuál es? 27. Borramos este 42 para no confundirlos, es 27. ¿Cuál es el límite inferior en que estoy en este intervalo? 3,5. Vuelve y juega, límite inferior, 3,5. Le vamos a sumar la amplitud, y la amplitud en este ejercicio, que es el tiempo en minutos, para hacer una actividad que es de 1. O sea, 1 minuto es la distancia o la amplitud que hay en este intervalo. Y lo vamos a multiplicar todo por mi mayor frecuencia absoluta, como le habíamos dicho, es 27. ¿Sí? Le restamos la anterior a ese 27, anterior frecuencia absoluta. ¿Cuál es la anterior? 12. Y vamos a ir, ese resultado de esa resta, lo vamos a ir sobre las siguientes operaciones matemáticas. 2 veces mi mayor frecuencia absoluta. Voy a poner aquí 2 por 27. Menos la anterior, o sea, otra vez menos 12. Menos la posterior, o sea, la que le sigue a 27, ¿cuál es? 5. Al hacer la operación, pues 27 menos 12 da 15, ¿sí? Sobre 54 menos 19, va a multiplicar por 1 más 3.5, de acuerdo a un cálculo que hayamos realizado, mi moda me da 3.9, 3.90. ¿Sí? ¿Qué es eso? Todos son minutos. Minutos. Discúlpeme que les dé la espalda. Entonces ya tenemos que la moda es 3.90. ¿Cómo se interpreta? La mayoría de estas 50 personas que se analizaron se demoran en promedio 3.90 minutos para realizar una actividad, la que ustedes estén evaluando, un diseño, o un tiempo para atender a una persona, ¿sí? Tiempo para desarrollar un documento, cualquier trabajo. Entonces ahí tenemos los cálculos, en este caso de la moda, con una tabla de frecuencia por intervalos. En el próximo video vamos a mirar lo que son
las medidas de posición, exactamente lo que son los cuartiles y los percentiles. No se les olvide estar conectados en Estadística con Joaco.